Bienvenidos ahora a nuestra escuela, a la escuela SFORMI, la escuela para la formación de ministros. Quiero invitarles, vamos a orar un momentico y vamos a pedirle al Señor que nos dirija también en esta noche y vamos a seguir con esa enseñanza que tiene que ver con la herencia que Dios nos dejó a nosotros como hijos suyos. Nuestro Padre, muchísimas gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por tu generosidad. Gracias porque no hay otro tan especial como tú. Gracias, Padre, porque esta noche, Señor, tu verdad se sigue manifestando, revelando nuestra vida, sigue siendo iluminada a nuestra vida. Y por eso, Padre, disponemos nuestro corazón, Señor, que seamos llenos de ti, que seamos tocados por el poder tuyo, que seamos renovados cada día mucho más. Queremos, Padre mío, profundizar en las verdades tuyas. Queremos caminar en tu voluntad. Queremos andar, Padre mío, en todo lo que hace parte de este llamado, Señor, que es amarte con todo el corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza física, con todo nuestro ser. Amarte profundamente. Padre, eres bueno, eres maravilloso, eres santo, eres glorioso. Eres el Todopoderoso, y que esta noche, Señor, tu palabra sea revelada al corazón de cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, buenas noches. Hoy vamos a continuar con esta serie que tiene que ver con el testamento, que tiene que ver con la herencia. Si hay un testamento es porque quedó una herencia. Hemos visto por la palabra de Dios que el testamento entra en vigor, entra en vigencia. ¿Cuándo? ¿Qué se requiere para que el testamento entre en vigor? Que muera el testador. Pregunto, ¿el testador ya murió? En una cruz murió por nosotros. Y cuando Él muere y derrama su sangre, entonces se da inicio al testamento. Ese testamento contiene una herencia, contiene unos elementos que Dios decidió que nosotros lo recibiéramos, que se materializara en nuestra vida. Y hoy vamos a seguir viendo esa herencia. La sesión anterior, el miércoles pasado, estuvimos viendo parte de esa herencia. Y creo que estuvimos explicando también la diferencia entre la herencia y las añadiduras. Sí, ¿verdad? Bueno, de eso estuve hablando en Pileta, pero me parece que aquí también. Estuvimos viendo a través de la palabra que la herencia que el Señor nos deja es una herencia espiritual, de naturaleza espiritual. Cuando decimos eso, hay veces que la mente nuestra dice, ay, ahora solamente espiritual y yo que necesito el dinero para las necesidades mías, para las necesidades de mi hogar. La herencia que Dios nos dejó es espiritual. Y esa herencia espiritual es la que provoca que a nosotros lleguen las añadiduras. Y las añadiduras sí tienen que ver con lo material. El Señor Jesús dijo, busquen primeramente el reino de Dios. Y obvio que para buscar el reino hay que conocer primero al rey. Conozcan primero el reino de Dios y su justicia, el sistema legal. La justicia es el sistema legal de ese reino, las leyes de ese reino, cómo funciona ese reino, cómo son las leyes que gobiernan ese reino. Y dice, y todas estas cosas, ¿cuáles cosas? De las que acababa de hablar. ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos? Esa clase de cosas necesarias para la vida, nuestra vida básica, nuestra vida cotidiana. Esas cosas básicas, esas cosas materiales, esas cosas físicas, más bien, esas cosas físicas. Dice la palabra de Dios que ellas vendrán como añadidura, como una respuesta a buscar al rey, a buscar su gobierno, a dejarnos gobernar por el rey y a funcionar de acuerdo a las leyes de ese reino. Por eso cuando nosotros buscamos al rey, dejamos que nos gobierne y funcionamos de acuerdo a las leyes que gobiernan ese reino, entonces las cosas materiales vendrán añadidas. Pero aquí estamos hablando hoy de la herencia. Y esta herencia de la cual habla la Escritura tiene que ver con todo lo espiritual. Recuerde que las cosas que se ven, las cosas que se palpan, las cosas que son materiales y físicas,
La Biblia dice que las cosas que se ven fueron hechas de las que no se veían. En otras palabras, el mundo material es una extensión, una proyección del mundo espiritual. Por eso, cuando nosotros crecemos en lo espiritual, lo material se manifestará. Porque es que lo espiritual es lo que crea lo material. Por eso cuando nosotros oramos, ocurren milagros también en lo material. Porque primero fuimos a lo espiritual, recuerdan que la fe es espiritual, recuerdan que la palabra de Dios es espiritual, recuerden que el amor es espiritual y estamos llamados a caminar en el amor. Recuerden que la expectativa o esperanza es espiritual, pero todo eso provoca unos resultados materiales. Por eso hay que empezar con lo espiritual. Que al fin y al cabo, eso es lo eterno. Lo material es temporario y es pasajero. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Amén. Por eso estamos viendo la herencia. Y vimos el miércoles pasado que el Señor Jesús nos ha dejado una herencia. Vimos en Juan 3:16 poder vivir para siempre con Él. Eso hace parte de nuestra herencia. Poder vivir para siempre con Él. Lo dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y quiero hacer énfasis en eso. Hermano, de nada sirve vivir muchos años en este mundo y después vivir una eternidad sin Dios. No tuvo sentido. Fue un desperdicio de vida. Lo más importante es la vida eterna. Y la vida eterna empieza desde aquí. Vivir con Cristo para que después que nosotros salgamos de este mundo, sigamos viviendo con Cristo. Es una vida eterna. Y eso es lo más importante. Poder vivir para siempre con Él. Yo no sé si usted ya Dios le ha revelado esa verdad. Le ha dado el significado interior de que Él nos dio el gran honor y la capacidad de vivir para siempre con Él. Esta vida está llena de sinsabores, de vacíos. Esta vida en algún momento se va a agotar, la vida física. Pero luego nos corresponde una vida eterna. Qué bueno que nosotros podemos vivir para siempre con Él. Eso es lo más importante. Esa es la verdadera vida. Vimos también en Juan 1:12 que el testamento dice que Cristo nos ha dado el poder legal de ser hijos legítimos del Padre. Ya lo vimos la vez pasada. Nosotros no somos hijos recogidos por Dios. Nosotros somos hijos legítimos, legales, verdaderos, reales. Somos hijos de Dios. Nosotros no somos personas a las cuales Dios dijo: bueno, vamos a llamarlos hijos para que no se sientan excluidos. No, nosotros somos hijos de verdad. Tú eres una hija de verdad, real, a quien Dios reconoce como un hijo o una hija suya. Por eso Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, los que recibieron a Jesús, que no lo rechazaron, sino que lo aceptaron, a los que creen en su nombre es a la clase de persona que es Él. El nombre habla de lo que es Él y de la autoridad que tiene y de la obra que Él hizo. Los que creen en su nombre le dio potestad. Potestad es un poder legal de ser hechos hijos de Dios. No solo de ser llamados, ser hechos. Usted no es una persona, como dijo una vez un escritor, que nosotros éramos hijos del diablo, con las características del diablo, pero que ahora Dios nos trajo a su casa, nos bañó,
nos cambió la ropa y ahora nos está enseñando cómo ser hijos de Él. Mi hermano, no es así. O sea, no es que seguimos siendo hijos del diablo, pero ahora aprendiendo a ser hijos de Dios. No es así. Es que ya no somos hijos del diablo. Y es que ya somos hijos de Dios. Y como hijos legítimos de Dios, nos está enseñando cómo vivir como hijos de Dios. Por ejemplo, mi hija, cuando nació, mi hija, pero en todos estos años ha ido aprendiendo cómo vivir como hija mía. Aprendiendo las conductas, las costumbres y la manera de hablar de nosotros. Aprendiendo las reglas y aprendiendo lo que nos importa y lo que no nos importa. Lo que es valioso para nosotros y lo que no es valioso para nosotros. Lo que son nuestros principios y lo que no son nuestros principios. Pero ella es hija legítima y genética y biológica nuestra. Y está aprendiendo cómo vivir con nosotros. Nosotros somos hijos legítimos de Dios, reales, genéticamente provenimos de Dios. La Biblia lo dice, que nosotros fuimos engendrados por Dios. Allí lo dice en Juan 1:13, el siguiente versículo de que acabamos de leer ahora. Dice que no nacimos por voluntad de hombre, no fue por voluntad de varón, sino que fuimos nacidos de Dios. Nacidos de Dios significa paridos y siendo creados por Dios. Por eso el apóstol Pablo nos enseña que nosotros somos la nueva creación. Y la nueva creación, dice él, ocurrió en la persona de Jesucristo y todos los que están unidos a Él. Nosotros nacemos de nuevo porque fuimos creados otra vez por Dios. Tu espíritu fue hecho de nuevo. Por eso la Biblia lo dice. Ahora nosotros somos participantes de la naturaleza divina. No somos dioses, pero hay algo de Dios en nosotros. Hay parte de su naturaleza en nosotros. Y por eso, por similitud, por comparación, si somos participantes de su naturaleza, por comparación, tenemos parte de la genética de Dios. Aclaro, Dios no tiene genes. Lo que estamos diciendo es que parte de su naturaleza está dentro de nuestro espíritu. No estamos diciendo que tenemos toda la naturaleza de Dios. ¿Verdad? Ok. Si así fuera, seríamos Dios. Muy bien. Estamos hablando de la herencia. La herencia. Viviremos para siempre con Él. Pero también dice que somos legítimos hijos de Él. Legítimos, verdaderos. Pero también parte de la herencia está en Juan 3:36. Ahí dice que la ira de Dios no está sobre ti ni sobre mí, que estamos en paz con Dios. Que ahora por estar unidos a Cristo, ahora la ira de Dios no está sobre nosotros. Que quede claro que Dios sí se aira contra el pecado y el pecador. Pero que ahora estamos en Cristo, tenemos un abogado, uno que habla a nuestro favor y una sangre que habla a nuestro favor. Por eso Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Le hago una pregunta. ¿Ahí dice que tendrá vida eterna o que ya la tiene? Míreme por favor. El que pone su total confianza y entrega su vida a Cristo, ¿qué tiene? Ya es salvo. ¿Quedó claro? No dice tendrá, ya la tiene. Ya tiene acceso a la vida eterna. Ya Cristo lo ha conectado con la eternidad.
Ya Cristo determinó que viviría con él eternamente. Ya tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino, ¿cuál vida? Perdón, no verá la vida que, pues está hablando de la vida eterna, no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. Y lo que voy a decir en este momento, a usted le va a sonar como un golpe. Y de pronto su mente va a decir, no puede ser. Pero la persona que no ha entregado su vida a Cristo, la ira de Dios está sobre esa persona. Sino que Dios no permite que su ira se haga efectiva aquí, inmediatamente. Pero ya está bajo la ira. En otras palabras, Dios está ofendido con esa persona. Y si se muere, ya está bajo la ira. Por eso es tan importante que nosotros sigamos predicando el Evangelio a las personas que no conocen al Señor. Porque están bajo la ira de Dios, aunque no vemos los castigos de Dios haciéndose efectivos en su vida. ¿Por qué? Porque la muerte de Jesucristo trae la gracia que hace que el juicio de Dios espere. El juicio de Dios sobre esta tierra está a la espera por causa de la sangre de Jesús. Ustedes han oído la frase, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Dios ama al pecador en el sentido de que a Dios le duele la condición del pecador. Dios ama al pecador en el sentido de que Dios tiene misericordia del pecador. Dios ama al pecador cuando nosotros estábamos alejados de Dios. Dios nos amó. ¿En qué sentido? Recuerden que la ira de Dios estaba sobre nosotros. ¿Cómo estaba Él? Ofendido. Pero ¿cómo nos veía? Como personas que vivíamos en una miseria de vida. Y se compadeció de nosotros. Esa es una de las expresiones del amor de Dios, la compasión de Dios. Ahora, eso no quitaba la ira. El hecho de que Dios sintiera compasión por nosotros no le quitaba la ira. La ira sigue estando, pero ahora hay una actitud de compasión, y por eso fue que le envió a su Hijo Jesús por nosotros. ¿Están aquí? Por eso cuando la Biblia dice que Dios, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea y no se pierda. Ahí va incluido que toda persona que no ha entregado su vida a Cristo está perdida. Ahora, ¿perdida de qué? Perdida de Dios, alejada de Dios. ¿Cómo está? Bajo condenación eterna. Y si se muere, está bajo condenación eterna. Por eso es que Dios muestra su misericordia. Por favor, la frase, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado, no quiere decir que Dios está contento con el pecador. No quiere decir que lo ama de la misma manera como ama a los hijos, los que están unidos a Cristo. No quiere decir eso. Quiere decir que lo mira, aunque tiene ira, le da compasión, tiene misericordia,
lo ve como alguien que está dentro del lodo y lo ve incapaz de rescatarse a sí mismo. Pero todo lo que está haciendo dentro del lodo lo está ofendiendo a él. Por eso no vaya a tener la idea de que Dios al pecador lo ama de la misma manera, o digámoslo de esta manera. Dios no expresará su amor de la misma manera al pecador que a ti, que eres su hijo. Creo que hasta aquí ya está clara la definición de el pecador. Porque a veces también sigue la confusión. Yo no sé por qué sigue insistiendo la confusión. De que, pastor, pecadores somos todos. Eso no es cierto. Pero todos pecamos y eso es verdad. Pero el hecho de que usted peque no quiere decir que usted es un pecador. Es un hijo que pecó. Porque un pecador es hijo de la ira, hijo del diablo, condenado. La Biblia define lo que es un pecador. La Biblia define que está alejado de Dios y que la ira de Dios está sobre esa persona. Yo creo que eso está claro ya, ¿verdad? Yo lo he dicho tantas veces que creo que tengo que decirlo 100 veces más. Dios ama a la humanidad. Pero la humanidad que está lejos de su Hijo, que aborrecen a su Hijo, que ofenden la santidad, que no quieren nada con Dios, es lo que les tiene compasión. Y la ira está ahí, porque ese es otro tema, ese es otro aspecto. Pero el amor de Dios, ese que derrama sobre su Hijo, cuando Jesús venía saliendo del agua, cuando estaba siendo bautizado y dijo, este es mi Hijo amado en quien hallo complacencia. Ese amor que complace su corazón es con los hijos que han sido lavados por la sangre del Cordero. Y no es que haya varias clases de amor, son las expresiones de ese amor. Por eso usted lee en el libro de los Salmos que Dios odia al pecador, que Él aborrece al pecador. Lo que pasa es que la frase Dios ama al pecador y aborrece el pecado no la dijo nadie en la Biblia, la dijo un hindú. No un cristiano. Se la dejo de tarea. En Juan 5:24 vemos otro elemento del testamento, de la herencia. Allí dice que tú no serás condenado en el castigo eterno, sino que ya fuiste sacado de la muerte y fuiste trasladado al reino de vida del Señor Jesucristo. No verás la condenación y el castigo eterno. Pensé que te iba a alegrar, pero bueno. Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte. Hay personas que dicen, soñé contigo, pero te vi como muerto. Debe ser que estás muerto espiritualmente. Quiere decir que usted ya va para la condenación eterna. La expresión muerto espiritualmente quiere decir que está sin Dios, que lo de Dios no está en usted. Por eso nosotros a veces utilizamos unos lenguajes que no son bíblicos. Fulano, yo lo veo como muerto espiritualmente. Hermano, no hay más nada que hacer hoy. Su alma está perdida. Necesitamos volvernos más bíblicos. Yo veo la Biblia que dice, despierta tú que duermes. De pronto lo que necesitas es eso, despertar. Necesito un despertar.
un avivar. ¿Qué debo hacer para yo echar mano de la herencia que el Señor me dio? Lo primero es saber que tienes una herencia y saber cuál es esa herencia. Tú no puedes reclamar algo que tú no conoces. Tú no puedes reclamar algo que tú no sabes que es tuyo. Tú no puedes acercarte donde un juez y decirle: juez, vengo a reclamar. ¿Qué viene a reclamar? No sé, algo, lo que me hayan dejado, no sé. Así no puede ser. Uno tiene que ir a reclamar algo que uno sabe que es de uno. Por eso hay personas que tienen derechos, que tienen beneficios, que tienen subsidios, y nunca lo reclamaron porque nunca se enteraron. Y hay herencia para ti que de pronto no la estás disfrutando porque no sabes que es tuya, o porque no sabes que ese es un derecho que Dios te dio, o porque no sabes qué fue lo que Dios te dejó. Pero eso lo vamos a solucionar, porque vamos a estar estudiando el testamento y vamos a seguir analizándolo y revisándolo. ¿Cuál es la herencia que el Señor me dejó? ¿Cómo hago para echar mano de la herencia que Dios me dejó? Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. ¿Cómo hago para echar mano de la herencia que Dios me dejó? Romanos 10, 9 y 10. Dice el Señor: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, frase que significa que si yo voluntariamente decido y declaro con mi propia boca que ahora soy esclavo del amo que se llama Jesucristo, que la palabra Señor significa es amo, dueño. Si yo confieso con mi propia boca, no es por la confesión de otro, no es porque mi mamá fue evangélica toda su vida, y aquí es un asunto de tu propia boca, tu propio ser, es un asunto de cada uno, donde yo decido que soy un esclavo de Cristo de aquí en adelante y que el Señor Jesucristo será mi amo, mi dueño. Por eso la expresión, si crees en Él, cuando la Biblia dice, y aquellos que lo recibieron, no es como hoy en día: vengan acá al frente, levanten la mano y repitan conmigo: Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Eso no es así. Perdónenme que sea tan directo, pero la Biblia enseña que Dios salva es a los que se dejan gobernar por Él. Es más, allí dice que si confiesas con tu boca que Jesús es tu Señor y crees en tu corazón, eso va conectado, la boca y el corazón siempre tienen que ir en línea, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, que está vivo, que Él es Jesucristo el Señor, dice, serás salvo. Ahí no dice, cree que Él es tu Salvador, dice, cree que Él es tu Señor. Porque el Señor salva no a los que lo reciben como Salvador, el Señor salva a los que lo reciben como su amo y dueño. Jesús salva a los que se dejan gobernar por Él. Por eso, pase acá al frente y ahora repita conmigo: no me convence. No me convence. El hecho de que una persona repita una oración que no entendió y diga unas palabras que está repitiendo de otro, que ni siquiera tiene claro qué es lo que está diciendo, que no está entendiendo que lo que está haciendo en ese momento es diciéndole: ya dejo de ser el gobernante de mi vida y de aquí en adelante tú serás el gobernante de mi vida. Ahí empieza la salvación. Por eso, cuando la Biblia dice que si tú lo recibes, es que si recibes el gobierno de Él, que si aceptas que Él te gobierne.
Recibir a Cristo no es, Señor, ven, yo te recibo en mi corazón, entra en la fibra más profunda de mi corazón, Señor, llena mi corazón, llena mis vacíos, Señor, lléname de ti. No, eso no es. Recibirlo es, yo estoy en un reino de maldad, en otro gobierno, bajo otro rey, y ahora me enteré que hay un rey por encima de todos los reyes, y voy como esclavo y me arrodillo delante de él y le digo, yo acepto que tú seas mi rey. De aquí en adelante tú gobernarás mi vida. Y él me saca del reino de maldad, donde gobernaba el diablo sobre mi vida, y ahora me traslada a su reino. Me estoy citando Colosenses 1:13. Me lleva a su reino, al reino de su amado Hijo, dice Colosenses 1:13. ¿Cómo hizo ese traslado? Fue un traslado de gobierno, donde yo era esclavo del diablo y ahora soy esclavo de Cristo. Lo que pasa es que los esclavos de Cristo, Cristo los pone en libertad. Te trae a su reino y te da libertad y te dice, ¿quieres? Sí, Señor, gobierna mi vida. Ok. ¿Quieres servirme? Sí, Señor, quiero servirte. Ok. ¿Quieres buscarme? Sí, Señor, quiero buscar. ¿Quieres parecerte a mí? Sí, Señor, quiero parecerte. No dice, tires ahí, le pones el pie en el cuello y le dice, tienes que parecerte a mí. Y si no te pareces a mí, te acabo. Te destruyo. No. ¿Sí se ha dado cuenta cuánta paciencia nos ha tenido el Señor? Y eso que Él es el Rey por encima de todos los reyes. Es que los esclavos de Cristo son servidores de Él y ahora los puso como embajadores de Él. Los esclavos de Cristo, Cristo los convierte en personas a través de las cuales Él manifestarse. Es que es un gobierno tan diferente. Por eso, si confiesas con tu boca, tú mismo, es una actitud voluntaria donde un esclavo dice, yo quiero ser esclavo de Cristo. Tú mismo lo decides, tú mismo lo confiesas. ¿Por qué hay que confesarlo con la boca? Porque la Biblia lo enseña. La Biblia enseña que en el mundo espiritual las cosas funcionan es con las palabras. Recuerden el huerto. Para irme al principio, hay un principio de interpretación bíblica, es la primera mención. Cuando se menciona por primera vez en la Biblia. Y eso marca de cómo es qué es lo que significa eso en el resto de la Biblia. Ese principio dice que cuando estaba en el jardín, en el Edén, dice la Biblia que estaban todos los animales, pero que había uno que era el astuto. Un animal que era más que los demás animales. ¿Por qué? Porque era el único que hablaba, la serpiente. Los demás no hablaban. Y porque todo lo que fue creado, dice el libro de Hebreos, el escritor de Hebreos, dice, nosotros entendemos por la fe que todo fue creado por la palabra de Dios. Dios habló y cada vez que hablaba se materializaba. El mundo espiritual funciona con palabras, por eso los profetas son personas que reciben la palabra de Dios y la hablan en este sistema. Y cuando ellos callan no funciona, pero cuando hablan comienza la palabra a actuar, el poder de Dios a actuar. Porque la palabra es la conexión entre el mundo espiritual y este mundo material. Esa fue la herramienta que Dios nos dejó. Y por eso lo primero que Dios enseña a hacer a un cristiano, ¿qué es? Orar, hablar con Él. Por eso es importante que abra su boca y hable. Y ore. Pastor, a mí me gusta orar mentalmente. Ok, yo no voy a discutir con eso. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, no un Señor, es el Señor. ¿Me explica?
Jesús no es un hijo de Dios, Él es el Hijo de Dios. Y eso lo coloca por encima de los hijos de Dios. Nosotros somos los hijos de Dios. Y aún en la categoría como humano, Él fue no un hijo de hombre, fue el Hijo del hombre, superior a cualquier humano. Y por eso ahora tenemos que confesar que Jesucristo es el Señor, no uno de los tantos gobernantes. Él es el supremo gobernante. Y quiero que gobierne en mí. Así es como echamos mano de la herencia. Pero hoy se ha diluido tanto el Evangelio que eso parece magia. Venga y repita conmigo. O lea en la última hojita dice la oración del pecador. Léala y repítala y créala y hágalo con todo su corazón, y ya usted es hijo de Dios, ya nació de nuevo. Ahora sí, llámenos y contáctenos. Eso no es cierto. El hecho de que uno diga Señor, Señor, no todo el que diga Señor, Señor. Eso depende de que si proviene de la segunda parte del versículo, y creyeres en tu corazón. Depende de dónde sale eso de mi boca, Señor. Depende de dónde sale, si sale de tu corazón, de una convicción, de una rendición a mi voluntad, de no será mi voluntad, será la tuya, Señor. Quiero que gobiernes mi vida de aquí en adelante. Por eso la Biblia, cuando dice somos salvos por fe, nos está diciendo que somos salvos creyendo en Él, poniendo nuestra vida en Él, poniendo nuestra voluntad en Él, pensando en lo de Él, queriendo lo de Él, tomando la actitud de Él, siendo cada día más como Él. Es estar bajo gobierno de Él. Pero hemos reducido la fe a yo creo, yo creo. Hizo recordar una película. Yo creo en las hadas, sí creo, sí creo. Eso no es fe. Eso no es fe. Ni siquiera es fe creer que mañana las cosas van a ser mejores. Eso no es fe. Eso es ser positivo, que es otra cosa. La fe va ligada no con lo que yo creo. La fe va ligada con aquel a quien yo me debo. Aquel a quien yo me entrego, y me entrego porque le creo. La fe tiene que ver con una común unión con esa persona. Por eso la Biblia habla de los que son de la fe de Jesús. Por eso estamos luchando con que los creyentes ahora tienen fe no en el Señor, no en la palabra del Señor. Tienen fe en la fe que tienen. Ahora hay fe en la fe. No, ten fe y verás que las cosas van a cambiar. Ahora creen en su propia fe. Eso es idolatría. Porque la fe es que me entrego cada vez más a Él, es que dependo cada vez más de Él, es que le creo a lo que Él dijo. Porque la fe que no me santifica no es fe. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios Padre lo levantó de los muertos, que no se quedó muerto, que no es un humano común, que Él es superior, que está vivo, dice, serás salvo. Serás salvo. Está hablando de todos aquellos que hagan así, esto es lo que van a recibir. Porque con el corazón se cree para justicia. Cuando usted entrega su vida bajo el gobierno de Cristo, confiando en Cristo, en lo que Él hizo en la cruz por ti, en la sangre derramada por ti, en el pago que Él dio en la cruz por ti y por mí, desde ese momento, la justicia, tú le entregaste tu vida de pecado, tu pecado a Él, y Él te entregó
su justicia a ti. Ahora eres llamado por Dios justo. Por eso los justos son aquellos que ahora su vida la han entregado y la siguen entregando para el Señor Jesucristo. Son los justos. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Somos justificados y somos salvos al creer en nuestro corazón en el Señor Jesús y al aceptar que Él gobierne nuestra vida. Eres justificado, ya no tienes deuda con Dios. Ante la justicia de Dios eres declarado inocente. Por eso la ira de Dios ya no está sobre ti, porque ya no debes, ya no tienes delito. Algunos piensan que con el bautismo se lavan del pecado original, el pecado primero de Adán. Dígame, si el agua que le echan encima le va a lavar un pecado que ofendió a Dios, o dígame si la sangre de Jesús no fue la que nos lavó. Por eso que yo les rocíe agua a ustedes aquí, hermano, eso no es lo que te va a lavar. Porque con el corazón tú te conectas con Él y dispones tu vida para Él. Le dices, toma mi vida y sálvame, Señor. Rescátame, quiero de aquí en adelante vivir para ti. ¿Sabe qué es lo que va a pasar? Usted es justificado, declarado justo, inocente y sin deuda ante la justicia de Dios. Pasó de criminal a hijo. Le podemos dar gracias a Dios. Dios. Cada día necesitamos sacar el testamento y volverlo a revisar. Ese que nos dejó Cristo, hay que volver a revisar el testamento. Que ahí dice que tú eres heredero. Y es más, Cristo te colocó en una posición donde eres coheredero junto con Él. Lo que reciba Cristo, tú también lo puedes recibir. Eso no lo digo yo. Él decidió hacerlo así. Eso no es algo que nosotros estemos aquí prepotentemente y ahora nosotros nos vamos a adueñar de todo lo que es de Dios. No. Él decidió compartir su herencia con nosotros. Ahora, aquí hay que recordarlo y de manera coloquial. Jálele a repetir. En otras palabras, no se vaya al otro extremo donde se están yendo hoy en día otros creyentes, donde bueno, si ya tenemos la herencia, bueno, entonces Señor, mándame la herencia y mándame la plata y mándame la bendición y ahora, y espérate un momento hasta que yo cante hasta 4. Cuando yo cuente 4, haces el milagro, Señor. No, jálele a repetir. ¿Me estoy explicando? Recuerde, Él sigue siendo el Señor. Y el hecho de que nos haya llamado hermanos de Él, como le dijo aquella mujer el día que resucitó, ve a mis hermanos. El hecho de que nos llame sus hermanos no debe hacernos olvidar que Él sigue siendo el Señor. Amén. Y que hay que mantener el respeto con Él. No vamos a abusar de que Él ahora nos dio acceso. No vamos a tomar eso como ocasión para abusar y tratar a Cristo como si fuera el chuchito, el Diosito. ¿Me estoy explicando? Mire que está al lado suyo y dígale, jálele a repetir. Es una frase coloquial. ¿Vamos bien?
Por eso, yo sí creo que hoy podemos decirle, ahora con otro entendimiento, un poco más claro, hoy podemos decirle, quiero que seas mi Señor. Pastor, ya nosotros somos salvos, sí, pero creo que hay cosas que hay que irlas aclarando allá adentro. Señor Jesús, no quiero que seas un Señor en mi vida, porque no quiero varios señores gobernando mi vida. Quiero que seas el Señor de mi vida. Nuestro Padre, muchas gracias. Gracias por esta herencia. Gracias por esta enseñanza. Gracias por lo que nos estás hablando hoy. Gracias por tus verdades. Gracias porque cada día, Señor oh Dios, se va volviendo más clara esta verdad. Y gracias, Padre, porque queremos cada día estar entregados a ti, honrándote con toda nuestra manera de vivir, viviendo para ti. Queremos, Señor oh Dios, pedirte que perdones todos nuestros pecados. Y también, mi Señor Jesucristo, pedirte que gobiernes cada área de nuestra vida, que gobiernes nuestra mentalidad, que gobiernes nuestro corazón, nuestra parte emocional, que gobiernes, Padre, todo lo que nosotros somos, Señor Jesucristo. Que seas el Señor, el supremo gobernante, el monarca único de nuestra vida. No queremos otros señores, no queremos que el amor al dinero se convierta en un gobernante, en un señor de nuestra vida. No queremos, Padre, que los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, Señor, Padre, no queremos que nada de eso sea gobernante en nuestra vida, solamente tú, mi Señor. Estamos absolutamente convencidos que tú vives, que tú reinas, que tú no quedaste en una tumba muerta, que tú resucitaste. Y resucitaste ¿por qué? Porque eres Dios, porque la vida de Dios fluye dentro de ti. Porque tú, Señor, sigues siendo el Señor. Tú sigues siendo el Rey de los Reyes, el Señor de los Señores. Gobierna nuestra vida. Gobiérnanos, gobiérnanos, gobierna nuestra voluntad, sometemos nuestra voluntad a ti, sometemos nuestro querer, sometemos todo cuanto somos. Toma el control. Tú eres el gobernante y nos debemos solo a ti. Nos debemos solo a ti. Tú eres nuestro Señor. Gracias. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo. Que pasen muy buena noche. Que el Señor cada día les respalde.